Empiezo a contarles. Desde el año pasado, con mi compañera que hoy no se encuentra, somos adscriptas de la cátedra del taller de Historia de la Arquitectura de Silvia Dócola, de la FAPID en la Universidad Nacional de Rosario, y fuimos invitadas a formar parte del proyecto de investigación Atravesando Fronteras. Atravesando Fronteras, viajes de arquitectos entre 1960 y 2010. Estoy un poco nerviosa, por eso me trabo, ya voy fluyendo. Aparte me tocó empezar, así que todo. En este proyecto de investigación se indaga sobre los viajes de los arquitectos o estudiantes en ese arco de tiempo de la FAPID. Disculpame, sí. Una cosa, hago una acotación de carácter general que me olvidé. Ahora esta primera mesa tiene que ver, por eso que las pusimos todas juntas, específicamente con viajes de arquitectos y viajes de profesores. O sea, todos los casos, la primera ponencia que yo llegó tiene también que ver con eso, y todos los casos son arquitectos y profesores. Sí, profesores, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, nosotros nos hemos propuesto puntualizar en el valor de los viajes realizados durante los años 1961 a 1975 bajo la organización denominada OBEA. ¿Qué es OBEA? OBEA surge como una organización de viajes de estudios de arquitectura. En agosto de 1961 se aprobaba en Rosario su reglamentación, donde los estudiantes que finalizaban la carrera en la entonces Escuela de Arquitectura y Planeamiento de la Universidad Nacional se iban de viaje. Estos viajes, si bien eran considerados como parte formativa y eran asociados institucionalmente a la facultad, no formaban parte de los programas de estudio. Los viajes eran grupales, culturales, educativos y de interés en lo arquitectónico e histórico. Se realizaban cada año a partir de 1961 hasta 1975 y fueron interrumpidos por la crisis económica y el golpe cívico-militar de 1976. El destino en principio eran países europeos. Ahí tengo un mapa de Europa de 1969. Y en estos lugares la idea del viaje era que se podía no solo conocer, experimentar y recorrer los proyectos arquitectónicos, sino también vivir de modo físico las experiencias de los diferentes planeamientos regionales urbanos. Esto duraba meses, dependiendo de la cantidad de viajeros, de los medios de transporte y de la extensión del itinerario, que obviamente era determinado generalmente por el presupuesto disponible. Así brevemente, hay unos antecedentes, así como entendidos como recorrido formativo. Está el Grand Tour, un itinerario por Europa realizado por jóvenes aristócratas durante el siglo XVIII, donde se reconocían obras y autores que definían el canon, bien resumido, y también estaba el viaje de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, donde ya se consideraba una instancia consolidada en la formación de los estudiantes desde 1944. Había otras organizaciones también contemporáneas a OBEA, como la de OBEI en la Facultad de Ingeniería de Córdoba, y en Rosario la COBED de la Facultad de Derecho, OEC, la Facultad de Ciencias Económicas, y OBOL de la Facultad de Odontología. En esta primera instancia, ¿por qué elegimos OBEA? Es lo que nos preguntamos. En esta primera instancia elegimos esto para investigar porque muchos de los arquitectos que formaron parte de esta organización fueron profesores nuestros, pero nunca habíamos escuchado hablar de OBEA en la facultad. En esta etapa inicial tuvimos acceso a un único libro llamado Arquitectura de Viajes OBEA 1961-1996 de la UNR Editora, ahí está la tapa, con el que pudimos dar el primer paso para enfrentarnos a nuestro objeto de estudio y respondernos las primeras preguntas. ¿Qué era OBEA? ¿Cómo se organizaba? ¿Quiénes viajaban? ¿Y a dónde viajaban? Voy a hacer un mini resumen de lo que era justamente OBEA, pero esto se extiende muchísimo más. La estructura organizativa de OBEA funcionaba a modo de cooperativa, piramidalmente, donde los alumnos de sexto año viajaban y a los que ingresaban en primer año, alguien se encargaba de charlar y convencer, para que se inscribieran y empezaran a participar. A medida que iban avanzando de año, las responsabilidades eran mayores. A partir de cuarto año tenían que ser parte de la administración. OBEA era autónoma, autárquica y manejada exclusivamente por los estudiantes que iban a viajar. Todos los años elegían presidente, vicepresidente y tesorero y conseguían permisos y espacios que ellos mismos gestionaban. Acá muestro las maneras con las que juntaban el dinero, que era a través de rifas que duraban todo el año y se pagaban en cuotas, a través de organización de bailes y eventos culturales, muestras, happenings, orquestas, y el manejo de un bar que lo atendía la gente de los años finales. Estos viajes duraban entre 5 y 9 meses, generalmente en los meses de partida de marzo o abril,
y el grupo salía todo junto, mientras que los retornos eran más dispersos. Los primeros años iban en barco, traslado que duraba 20 días y el recorrido era solo por Europa. En 1968 se incluyeron al itinerario Estados Unidos y Canadá. Una vez que estaban todos en Europa, se dividían en pequeños grupos con los vehículos que alquilaban o compraban por medio del leasing. La mayoría dormían en carpas, en campings, que por lo general estaban en las afueras de las ciudades. Era ahí donde se encontraban con los demás compañeros y también con grupos de otras facultades. Muchos trataban de terminar sus estudios antes de marchar con la esperanza de conseguir una posibilidad de trabajo y así poder quedarse. Con cada grupo iba un profesor a modo de tutor, que era el elegido por ellos, quien era la cara de la institución y a su vez realizaba contactos con universidades y algunos estudios de arquitectos. Algunos registros que han tomado a lo largo de todos estos viajes fueron fotos, en su mayoría obviamente en blanco y negro, que algunas después sirvieron para armar diapositivas, dibujos, croquis, escritos, mapas marcados y filmaciones en Super 8. Otros más meticulosos y detallistas anotaban absolutamente todo en una libreta por ciudad, costo, alojamientos, compras, y estamos gestionando que nos presten alguna, pero todavía no las conseguimos. No, más que interesante. Una vez que recolectamos todos estos datos, nos empezamos a preguntar otras cosas nosotras, porque estos datos ya existían. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba principalmente era aportar cómo en ese armado del viaje colectivo se podía rescatar la experiencia personal e individual de cada viajero. Esa experiencia en el viaje a un mundo muy estudiado por ellos, pero casi desconocido. Nos preguntamos, ¿cómo fue esa experiencia de poner el cuerpo en las ciudades? En aquellas ciudades que ellos podían construir mentalmente con lo que habían estudiado, leído o analizado en planes urbanísticos. ¿Cómo fue la experiencia del reconocer las obras? El reconocer dicho como valor de volver a conocer desde otras circunstancias esas obras arquitectónicas que ya conocieron en el transcurso del cursado a través de algunos dibujos, fotos seleccionadas en blanco y negro y tal vez con suerte con alguna diapositiva en color. Pensamos que la mejor manera de ahondar en estas cuestiones era la de realizar entrevistas personales e individuales, destacando que para nosotras las entrevistas tienen como valor fundamental y característico el relato del sujeto protagonista en primera persona, quien expresa sus sentimientos, sus sensaciones y vivencias desde un recuerdo donde hay un ida y vuelta constante entre el presente y el pasado. El primer paso para ponernos en contacto con ellos fue hablar personalmente con algunos y a otros les mandamos un mail, mayormente profesores de la facultad, porque para nosotros era más fácil empezar con los conocidos, contándoles sobre la investigación, de lo que vimos de OBEA y preguntándoles de lo que podíamos, y hablando de si podíamos armar un encuentro. Ante la espontaneidad e inmediatez de la respuesta que recibimos, nos dimos cuenta de que con solo decir OBEA se abrían muchas puertas, con los esbozos de sonrisas melancólicas, con las miradas perdidas conteniendo algunas lágrimas y con frases tales como ese viaje fue un antes y un después, el viaje me cambió la vida, el viaje a todos nos pegó de una manera, pienso que si no hubiera sido por OBEA mi vida hubiera sido totalmente diferente, se empezaba a percibir la existencia de un innegable misticismo. Estábamos seguras de que queríamos ir por esos recuerdos y para eso armamos un cuestionario básico, con preguntas simples que buscaban develar las expectativas comunes de un grupo de jóvenes arquitectos y que intentaban puntualizar en las experiencias individuales de cada uno de los entrevistados. Este cuestionario básico no lo hicimos tal cual, apostamos a eso, pero se dio que cada uno empezó un relato, tratamos de meter alguna que otra pregunta, pero el relato lo generaban ellos. Se ponían a hablar y el transcurso de la charla era el relato de ellos. En el transcurso de los relatos, todos supieron destacar que conocían y asumían un mundo en 2 dimensiones, sacado de la foto en blanco y negro, y que ante esto la experiencia más válida de viajar fue la de percibir ese mismo mundo en el espacio real, de 3 dimensiones, con muchos colores y en un contexto geográfico y social de ciudad. Principalmente hablaban del dorado, decían que no era ni blanco ni negro, era dorado, las cúpulas y el Art Nouveau. También reconocen que el viaje de alguna u otra manera influía en sus vidas y en sus disciplinas profesionales, poniendo en relación constante aquel momento del viaje con el momento del presente. De esta manera nos encontramos primero con la arquitecta que siempre vuelve a viajar, que es la que ahí tenemos la foto, quien toma el viaje como un modo de vida y de disciplina profesional. Es para ella una necesidad el ir a conocer distintos lugares donde se encuentran las obras arquitectónicas de su interés para entenderlas. Más tarde tuvo una cátedra de proyecto arquitectónico y proponía todos los años hacer un viaje dentro del cercano, digamos, pero siempre proponía un viaje para ir a ver obras. Luego nos encontramos
con el que nunca pudo ir, que fue alumno de la Facultad de Arquitectura, pero vivió desde la afuera toda la organización de sus compañeros. Vivió de cada viaje el antes y el después en tercera persona. Aún mantiene esos contactos y amistades con los que aún habla de esas experiencias. Era el que tenía todos los datos por afuera, con una mirada justamente en tercera persona, y tenía datos muy interesantes. Después también nos encontramos con el que toma el viaje, no pudimos sacar una foto con él, esta fue más chica la entrevista. También nos encontramos con el que toma el viaje como una instancia académica, es quien ha sacado numerosas fotos con la idea de utilizarlas después en sus clases. Cada viaje que realizó con posterioridad lo hizo con la intención académica de aprender y luego transmitir ese conocimiento en el aula. Y por último nos encontramos con el que sigue de viaje. Ovea fue el comienzo de su vida actual, sigue recorriendo el mundo aún después de 50 años. No tiene su lugar en el mundo. Dice que tal vez sea Barcelona o París, pero cada tanto vuelve a Rosario a visitar a sus familiares. Después de realizar, nosotros hicimos estas 4 entrevistas nada más, por supuesto queremos hacer muchas más, pero queríamos hacer un corte porque tuvimos muchas idas y vueltas, queremos replantear algunas cuestiones. Y bueno, después de realizar y analizar y volver a escuchar e interpretar esta entrevista, nos dimos cuenta que nuestro constante desafío es dónde planteamos el hoy. El hoy es aquel momento del viaje, o el hoy es una reconstrucción de ese viaje en el momento del relato con la mirada de 50 años después. El hoy lo situamos en este viaje físico de Ovea o lo situamos en este viaje temporal que se genera al recordar una suma de experiencias de distintas situaciones donde el límite del pasado con el presente ya no existe. Es un ida y vuelta constante de la experiencia pasada con el presente. Porque el viaje temporal transcurre con esos relatos que construyen desde recuerdos cargados de experiencias propias y ajenas, con emociones que parecían muy lejanas, perdidas en un pasado, pero que se reviven y se mezclan con otras emociones nuevas, presentes, generadas en las interpretaciones de personas que ya son otras y que se piensan a sí mismas a partir de ese recuerdo, 50 años después. ¿Cómo entonces hacemos para contar Ovea desde los momentos reconstruidos con el recuerdo de ese momento? ¿Qué estamos estudiando? ¿El pasado o el presente? ¿Se trata de estudiar un pasado para conocerlo objetivamente o se trata de estudiar el pasado como suma de experiencia? Bueno, esas son todas las preguntas que nos fue generando todo este análisis y todas estas interpretaciones en la entrevista. Pensando en estas preguntas, creemos que nuestro aporte es la construcción de un conocimiento nuevo desde el encuentro generacional, donde una generación, la nuestra, propone y moviliza a otra que recuerda, y ese es el conocimiento, el que se produce en el encuentro de distintos tiempos en el mismo momento.